Hola, ¿cómo están? En el relato de hoy tenemos a David que vuelve a la ciudad de Siclac, ciudad filistea donde se estaba refugiando de Saúl. Y cuando vuelve se encuentra con la ciudad incendiada y con que sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces, David y la gente que estaban con él alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Le faltaron las fuerzas para llorar. Y encima, a David se le sumó que el pueblo quería matarlo, lo querían apedrear. Todos estaban amargados por causa de sus hijos y de sus hijas. Le estaban echando la culpa a David. Pero atentos los que tenemos a Dios. David se fortaleció en el Señor su Dios. Cuando todo el pueblo estaba amargado y echando la culpa a otro, David, en cambio, reacciona diferente. No flaquea, sino que cobra fuerzas en Dios, se fortalece y comienza a buscar una solución. Esta situación que para otros es desalentadora, sin esperanzas, ha llegado al fin de todo, es una desgracia, lo han perdido todo. Pero quienes tenemos a Dios, todavía hay esperanza, porque tenemos al Dios Todopoderoso y no hay nada imposible para Él. Cuando nosotros dimos la noticia de la enfermedad de nuestros hijos, para los que no lo saben, tienen una condición que no tiene cura por el momento. Se le forman cálculos, piedritas en los riñones, de manera muy rápida. Y por el momento el único tratamiento que hay es paliativo, enlentecer la formación de estos cálculos. Esto significa que en algún momento de niños o en la adolescencia, a los 20 años, no lo sabemos, van a necesitar un doble trasplante de órganos, de hígado y de riñones, con una alta tasa de mortalidad, según leímos. Cuando les dimos esta terrible noticia a nuestros allegados, en la mayoría pudimos ver en sus ojos una gran tristeza y desesperanza. Tanto tiempo habíamos esperado para que lleguen a nuestras vidas y en poco tiempo podríamos estar despidiéndolos. Pero, y esta palabra es clave, pero David se fortaleció en el Señor su Dios. Nosotros, los que tenemos a Dios, cobramos fuerzas en Él. Dios nos da las fuerzas para seguir y buscar una solución en lugar de amargarnos y buscar a alguien a quien echarle la culpa. Yo pensé que no iba a poder. No saben lo que lloré. Tranquilamente, mi esposo y yo podríamos habernos amargado y peleado por esto. Pero Dios no lo permitió, sino que por el contrario, fuimos fortalecidos, cada uno individualmente, pero también como matrimonio y como padres. Y todo porque en el Dios Todopoderoso hay esperanza. Y continúa diciendo, David se fortaleció en el Señor su Dios. Entonces David busca la presencia de Dios. No podía ir al tabernáculo, pero tenía el sacerdote Abiatar y el efod. Y consulta a Dios sobre lo que debe hacer. Pide al Señor que lo guiara, estando en su presencia. Y esto fue parte de nuestras oraciones desde hace ya casi un año. Señor, guíanos. ¿Qué tenemos que hacer? Porque vos sos fiel, tu palabra es verdadera y tu palabra dice que haces que todas las cosas ayuden para bien a los que te amamos. Esto es, a los que somos llamados conforme a tu voluntad. Nosotros podemos consultarle a Dios gracias a Jesucristo por su obra en la cruz, su muerte y resurrección. Él nos permite estar en la presencia de Dios y no morir. ¿Lo creen? Dios está escuchando. Dios escuchó a David y le respondió para que vaya, que los persiguiera, porque los iba a alcanzar e iba a liberar a los cautivos. Y en el camino se encuentra con un joven, un esclavo egipcio, que su amo Amalecita lo había abandonado porque estaba enfermo. Es decir, habrá pensado, estás enfermo, ya no sos útil, no voy a seguir gastando viáticos en vos. En el mundo, tristemente, vamos a ver mucho de estos casos. Es la triste realidad. Pero nosotros fuimos llamados para amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, a tratarlos con respeto y dignidad, sea quien sea. David y sus hombres trataron al joven con bondad.
bondad que permitió que el joven recobre las fuerzas. Tan débil e insignificante que parecía, fue usado por Dios para guiar a David al enemigo. Entonces, resumiendo, podemos pensar en tres cosas. Primero, cuando enfrente situaciones que me quiten todas las fuerzas, recordar que tengo lo más importante, a Dios. Él me va a dar las fuerzas para seguir y buscar una solución. En segundo lugar, buscar la presencia del Señor y pedir que me guíe. Él escucha y responde. En tercer lugar, tratar a todas las personas con bondad. Todas las almas son importantes para Dios. Puede ser que haya sido Dios quien los haya puesto en nuestro camino. Hermanos y hermanas, que el Señor nos fortalezca y busquemos continuamente su presencia. Nos guíe para liberar a los cautivos, sanar a los enfermos, haciendo brillar en nosotros su amor por el mundo. Amén.